Mi último turno terminó con el chirrido del acero y un dolor abrasador que me desgarró el brazo. Cuando volví en mí, estaba tumbado en una fría y blanca habitación de hospital, con un lado de mi cuerpo firmemente envuelto en vendas. Hola. Me llamo Javier Ramos. No soy el tipo de persona que disfruta hablando de sí misma, pero si estás aquí, lo intentaré. 32 años de vida me han enseñado que a veces las peores cosas no suceden para destruirte, sino para obligarte a enfrentar la verdad, por muy dolorosa que sea. No sé a dónde te llevará esta historia, pero para mí, comenzó en una tarde fría y lluviosa en las afueras de Monterrey, Nuevo León, donde todo en mi vida se hizo añicos en un solo instante. Mi padre, Carlos Ramos, tenía 63 años, un supervisor industrial jubilado que ahora vivía en una ordenada casa de 2 pisos con una valla blanca y un césped perfectamente cuidado. Era un hombre rígido y frío que siempre me decía, un hombre tiene que salir adelante por sí mismo. No esperes ayuda de nadie. Había oído esas palabras desde que era niño, y quizás por ellas, aprendí a no suplicar ni pedir nada. Pero a veces me preguntaba si alguna vez me vio como un hijo o simplemente como una deuda que saldar. Mi madre, Lorena Ramos, tenía 59 años y regentaba una pequeña tienda de artículos para el hogar en el centro de Saltillo. Los vecinos la adoraban, siempre elogiándola como una mujer amable y capaz con una sonrisa radiante. Pero para mí, era un rompecabezas irresoluble. Cada vez que la visitaba, me hacía algunas preguntas educadas, pero sus ojos siempre me hacían sentir que le debía algo, como si mi propia existencia fuera una carga que tenía que soportar. No la culpaba. Simplemente intentaba hacerlo mejor, con la esperanza de que algún día me mirara sin ese peso en su mirada. La familia Ramos era un cuadro extraño, uno donde nada era justo. Recuerdo las cenas familiares alrededor de la mesa de madera en el comedor. Diego divagaba sobre alguna idea de negocio a medio cocinar, y mis padres asentían y lo elogiaban como si hubiera inventado la rueda. ¿Yo? Podía hablar de trabajar horas extras durante un mes para arreglar una máquina en la fábrica, y mi padre me daba un asentimiento desganado mientras mi madre me miraba con una expresión que decía, ¿y qué se supone que demuestra eso? Aprendí a quedarme callado, tragándome las palabras que quería decir, esperando que la comida terminara rápido para poder retirarme a mi habitación. Aquella tarde, llovía a cántaros. Las gotas golpeaban el techo de hojalata de la fábrica, creando un ritmo constante que ahogaba el ruido de las máquinas. Estaba en mi último turno, revisando una vieja prensa de acero que había fallado un par de veces la semana anterior. Mi compañero de trabajo, Pepe, gritó por encima del ruido, «Javier, ¿ya terminaste de revisar? El turno casi ha acabado». Cuando abrí los ojos, una luz blanca y cegadora me hirió la vista. El olor a antiséptico llenaba mi nariz y el pitido constante de un monitor cardíaco sonaba en mis oídos. Estaba tumbado en una cama de hospital, mi cuerpo pesado, mi brazo derecho entumecido y firmemente envuelto en vendas blancas. Un médico estaba a mi lado, con el rostro serio pero la voz amable. «Estás despierto, Javier. Tuviste un accidente grave. Tu brazo derecho está muy fracturado, con daño en nervios y músculos. Sin una cirugía pronto, podrías perder la capacidad de usarlo durante mucho tiempo». Tumbado en la cama del hospital, la luz fluorescente blanca del techo me hería los ojos. Los cerré, tratando de alejar el dolor y el miedo que me arañaban el pecho. No tenía un buen seguro, ni ahorros. Todo lo que tenía era una vieja camioneta, un apartamento alquilado y deteriorado, y a mis padres, Carlos y Lorena Ramos. Eran mi último destello de esperanza. A pesar de años sintiéndome como un extraño en mi propia familia, todavía creía que en este momento, mientras yacía aquí con el brazo casi destrozado, no me darían la espalda. Mi madre respondió. Su voz era suave pero fría, como si estuviera hablando con un empleado de banco en lugar de con su hijo. «Javier, ¿qué pasa?» Entonces mi madre habló, con voz plana. «Hablaré con tu padre. Espera a que nos pongamos en contacto contigo». Luego colgó sin preguntar si me dolía, si estaba bien. El tiempo se arrastró, 1 hora, luego 2. El teléfono permaneció en silencio. Miré por la ventana, donde las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, tan borrosas como mis pensamientos. La habitación del hospital estaba fría, llena solo con el pitido constante del monitor cardíaco y el leve arrastrar de pies de las enfermeras en el pasillo. Intenté dormir,
Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la prensa de acero girando salvajemente, oía el chirrido del metal y sentía el dolor desgarrando mi cuerpo. Me despertaba sobresaltado, jadeando, con el sudor empapando mi frente. Y entonces volvía a mirar el teléfono, esperando que la pantalla se iluminara con una llamada de Saltillo. Javier, su voz era áspera, con la familiar irritación que conocía desde la infancia. ¿Qué pasa? Hice una pausa, esperando. Pero su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, aguda y fría como un cuchillo. No nos molestes. Somos demasiado viejos para ayudar. Luego colgó, sin explicación, sin dudar. Esa tarde, me desplacé por mi teléfono para pasar el tiempo, tratando de distraerme del dolor que me carcomía la mente. Entonces vi una publicación en las redes sociales de Diego, mi hermano menor. Una foto de toda la familia reunida alrededor de una gran tarta de cumpleaños. Velas encendidas, sonrisas brillantes en los rostros de mis padres, en el rostro de Diego. Su pie de foto decía, «Feliz cumpleaños, papá». La familia lo es todo. Apagué el teléfono y lo arrojé a los pies de la cama. El dolor en mi brazo no era nada comparado con la soledad que me engullía por completo. No lloré. No me quedaban fuerzas para llorar. Simplemente me quedé allí, en la fría habitación del hospital, escuchando la lluvia caer fuera de la ventana. El repiqueteo constante de la lluvia parecía contar la historia de mi vida, una serie de días intentándolo, de esperanzas destrozadas y de miradas frías de las personas a las que llamaba familia. Papá era diferente. Hablaba poco, pero cada palabra que pronunciaba tenía el peso de una piedra. Nunca me hablaba, nunca me preguntaba qué me gustaba, nunca compartía historias sobre sus días trabajando en el polígono industrial. En cambio, daba órdenes. Javier, limpia el garaje. Javier, arregla el coche. Javier, no me hagas perder el tiempo. Obedecía sin rechistar, porque cualquier retraso haría que su mirada congelara toda la habitación. Una vez, derramé un vaso de agua durante la cena. Solo un vaso de agua. Pero papá se levantó de un salto, rugiendo como si hubiera cometido un crimen terrible. ¡Estúpido! No puedes hacer nada bien. Me hizo arrodillarme en el frío garaje durante 3 horas, rodeado de cajas viejas y el agudo olor a aceite de motor. Me arrodillé allí, temblando, sin atreverme a llorar porque sabía que llorar solo lo enfadaría más. Mis cumpleaños eran la prueba más clara de esa diferencia. Recuerdo mi 8º cumpleaños, cuando esperaba ansiosamente un regalo. Cualquier cosa, un coche de juguete, un libro o incluso un abrazo. Pero cuando entré en la sala de estar, mamá me entregó un suéter viejo y descolorido que olía a tela mohosa. Es de Diego, pero ya no lo usa. Úsalo por ahora. Tomé el suéter, forzando una sonrisa, pero por dentro me sentí vacío. Sin tarta de cumpleaños, sin velas, sin palabras de celebración. Mientras tanto, los cumpleaños de Diego siempre eran un gran evento. La casa brillaba con globos, la mesa rebosaba de dulces y mis padres sonreían radiantes, tomándole fotos con regalos caros. Yo me quedaba en un rincón de la habitación, fingiendo estar ocupado, pero en realidad solo escondía las lágrimas que asomaban a mis ojos. El recuerdo más doloroso que me atormenta es la noche después de mi graduación de secundaria. Estaba en el porche, sosteniendo mi diploma, lleno de una mezcla de orgullo y esperanza. Había trabajado duro, estudiado día y noche para sacar buenas notas, pensando que esta vez mis padres me mirarían de otra manera. Pero desde dentro de la casa, sonaba música a todo volumen. Diego estaba dando una fiesta con sus amigos, sus risas llenaban el aire. Las luces de la sala se derramaban por el jardín. Nadie salió a verme. Nadie preguntó por mi diploma. Nadie me felicitó. Me quedé allí, bajo la tenue luz de la farola, con mi sombra proyectada en el suelo. El aire de la noche era frío, pero no tan frío como la soledad que aplastaba mi corazón. Abro los ojos y miro por la ventana. La lluvia sigue cayendo, constante como una canción lúgubre sobre mi vida. En esta fría habitación de hospital, me siento como un niño perdido, sin saber a dónde pertenezco. Mis padres me abandonaron, no solo hoy, sino hace mucho tiempo. Y yo, a pesar de intentarlo toda mi vida, todavía no he encontrado un lugar al que llamar hogar. Esa mañana, una débil luz solar se coló por la ventana,
proyectando un pálido resplandor en el suelo de baldosas blancas de la habitación del hospital. Oí los pasos de la enfermera, el tintineo de su bandeja mientras me cambiaba las vendas. Cada vez que me tocaba el brazo, apretaba los dientes pero no gritaba. Estaba acostumbrado a aguantar. Me dedicó una sonrisa amable, ofreciéndome algunas palabras de consuelo, pero yo solo asentí, sin responder. No quería hablar, no quería la compasión de nadie. Solo quería estar solo, dejar que el dolor se asentara. «Usted es Javier Ramos, ¿correcto?», preguntó el hombre de pelo entrecano, con voz profunda y clara. El hombre más joven colocó el fajo de documentos sobre la mesa. Me miró un momento y luego habló con un tono extrañamente tranquilo. «Señor Ramos, estamos aquí para discutir un asunto relacionado con sus registros de ADN». El hombre mayor continuó. Cuando el hospital envió su muestra de sangre a las autoridades sanitarias federales para la verificación del seguro, su ADN se escaneó automáticamente a través del Sistema Nacional de Identificación y coincidió con el perfil de un caso de secuestro de un menor de hace más de 30 años en la Ciudad de México. Negué con la cabeza, buscando una explicación lógica. «Deben de estar equivocados», dije, con la voz temblorosa. «Nací aquí en Monterrey. Mis padres son Carlos y Lorena Ramos. No tengo nada que ver con la Ciudad de México». «Rodrigo de la Vega», murmuré, como si el nombre fuera un hechizo de otro mundo. No pude hablar. Mi mente estaba en blanco, salvo por una frase que se repetía como un disco rayado. Entonces, durante 30 años he estado viviendo en una familia que no es la mía. Antes de irse, me dieron una tarjeta de visita, diciendo que un abogado que representaba a la familia de la Vega se reuniría conmigo a la mañana siguiente. «Le han estado esperando durante mucho tiempo», dijo el hombre mayor, su voz se suavizó como si él también sintiera el peso de este momento. La tarjeta de visita del abogado que representaba a la familia de la Vega permanecía en mi mano, con los bordes arrugados de tanto apretarla. La miré, las diminutas letras bailaban ante mis ojos. No pude dormir esa noche. El pitido constante del monitor cardíaco se mezclaba con el sonido de la lluvia fuera de la ventana, pero solo me hacía sentir más perdido. ¿Quién era yo? ¿Javier Ramos, el maquinista de Monterrey, o Rodrigo de la Vega, un niño robado de la Ciudad de México? La pregunta se hundió profundamente en mi mente, sin respuesta. «Señor Ramos», comenzó, su tono profundo y claro, «la segunda prueba de ADN lo ha confirmado. Usted es Rodrigo de la Vega, el hijo perdido de Fernando y Viviana de la Vega. La coincidencia es absoluta, sin margen de error». Deslizó el fajo de documentos hacia mí. Encima había una hoja llena de números y gráficos que no pude descifrar, pero la línea en negrita en la parte inferior se grabó en mis ojos. Probabilidad de coincidencia, 99.9%. El licenciado Gutiérrez continuó. «Fernando de la Vega ha sido informado. Está en camino desde la Ciudad de México para verle. Está ansioso por conocerle». Su voz se suavizó como si entendiera que esas palabras no eran solo información. Eran una bomba que destrozaba mi mundo entero. Esa tarde, la puerta se abrió de nuevo. Levanté la vista, y esta vez no era una enfermera ni un abogado. Era un hombre mayor, con el pelo veteado de plata, que llevaba un abrigo de lana gris, sus profundos ojos marrones rebosantes de emoción. Antes de que pudiera hablar, se presentó como Fernando de la Vega, mi padre biológico. Se quedó a solo unos pasos, su mirada se detuvo como si memorizara cada detalle de mi rostro. Le devolví la mirada, con el corazón latiendo con fuerza, la mente en un torbellino. Quería llamarle papá, pero la palabra se me atascó en la garganta. Para mí, todavía era un extraño, aunque sus ojos parecían decir lo contrario. El licenciado Gutiérrez, de pie en un rincón de la habitación, comenzó a explicar. Y lo que dijo destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Hace 30 años, cuando yo, Rodrigo de la Vega, tenía 2 años, fui secuestrado de la casa de mi familia en la Ciudad de México. 3 días después, llegó la primera llamada de rescate, exigiendo 10 millones de pesos. Mis padres, Fernando y Viviana, pagaron, pero no fui devuelto. 6 meses después, otra llamada exigió 20 millones de pesos. Pagaron de nuevo, aferrándose a la débil esperanza de que todavía estuviera vivo. 2 años más tarde, una tercera demanda de rescate pidió 30 millones de pesos. En total, se extorsionaron 60 millones de pesos, pero yo seguí desaparecido.
Los secuestradores amenazaron con matarme si se involucraba a la policía, por lo que mis padres actuaron en secreto. Cuando las autoridades finalmente intervinieron, todos los rastros habían sido borrados. Las cuentas intermediarias eran falsas y no quedaban pistas fiables. El caso se convirtió en uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos de la Ciudad de México, y nadie esperaba que yo todavía estuviera vivo. Me quedé allí, atónito, cada palabra como un cuchillo cortando mi corazón. Las personas a las que llamaba mis padres, las que acababan de abandonarme en este hospital, eran las que me habían robado de mi verdadera familia. No solo me quitaron mi infancia. Construyeron toda una mentira para encubrir su crimen. Cada mirada fría, cada insulto, cada momento en que sentí que no pertenecía. Todo tenía sentido ahora. No me querían porque no era su hijo. Solo era una mercancía, un secreto que tenían que mantener oculto. Quise decir algo para consolarlo, pero no pude. Las palabras se me atascaron en la garganta, y todo lo que sentí fue una tormenta en mi interior, ira, dolor y un vacío que no podía nombrar. Sin embargo, por muy amable que fuera Fernando, no podía librarme de la tormenta que rugía en mi interior. Cada noche me tumbaba en la cama, mirando al techo, y los recuerdos de Carlos y Lorena volvían vívidamente. Las miradas frías de Carlos, las sonrisas falsas de Lorena, sus palabras afiladas como cuchillos. Fueron ellos quienes me criaron, pero también quienes me robaron, convirtiéndome en parte de su mentira. No sabía qué sentir. Ira, dolor o simplemente vacío. Pero una cosa estaba clara, necesitaba enfrentarlos. No para perdonar, no para acusar, sino para escuchar la verdad de sus propias bocas. Fernando me miró a los ojos, un destello de sorpresa en su mirada, pero luego asintió. De acuerdo, Rodrigo. Iré contigo. Me llamó por mi verdadero nombre, y esta vez no lo corregí. Simplemente asentí, sintiendo que se había dado un pequeño paso entre nosotros. Llamé a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Fernando estaba detrás de mí, en silencio, pero su presencia me dio fuerza. La puerta se abrió y apareció Lorena. Se quedó helada, sus ojos se abrieron de par en par como si hubiera visto un fantasma. Javier susurró, con la voz temblorosa. Fernando habló primero, su voz tranquila pero firme. Estoy seguro de que me recuerdan. Soy Fernando de la Vega, el padre biológico del niño que han criado durante 30 años. Estoy aquí solo para escuchar la verdad. No mencionó a la policía ni hizo amenazas, pero sus palabras tenían un peso que Carlos y Lorena no podían ignorar. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Me senté allí mirando alrededor de la habitación, la mesa del comedor donde solía sentarme, la estantería donde una vez arreglé una pata rota. Todo era familiar, pero ahora se sentía como un sueño que se había disuelto. Fernando colocó el fajo de documentos sobre la mesa, pruebas irrefutables de la FGR. Carlos los miró, y vi cómo sus hombros se hundían como si toda su fuerza se hubiera agotado. Comenzó a hablar, cada palabra como un cuchillo cortando mi corazón. Admitió el secuestro, las 3 demandas de rescate, 60 millones de pesos en total. Lo habían planeado meticulosamente, explotando su familiaridad con la familia de la Vega para llevar a cabo el crimen. Después de coger el dinero, huyeron de la Ciudad de México, cambiaron sus identidades y falsificaron un certificado de nacimiento para mí como Javier Ramos, afirmando que había nacido en Nuevo León. Escuché, pero sentí que ya no era yo mismo. Cada palabra que pronunciaban desvelaba capas de mis recuerdos de infancia, revelando una cruda verdad. Yo solo era una herramienta, un secreto, una mentira. Miré alrededor de la casa, todo familiar pero ahora completamente extraño. Me levanté, mi voz baja y resuelta. Si alguna vez me hubieran amado de verdad, habrían dicho la verdad hace mucho tiempo. En lugar de eso, me dejaron vivir en una mentira. El aire en la habitación era pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. El tic-tac constante del reloj de pared solo amplificaba la tensión sofocante. Miré a Carlos y Lorena, las personas a las que una vez llamé padres, y sentí un abismo insalvable entre nosotros. Ya no eran quienes me criaron. Eran quienes me robaron, convirtiéndome en parte de su mentira de 30 años. Quería preguntar más, entender por qué podían ser tan crueles. Pero antes de que pudiera hablar, un sonido agudo desde fuera rompió el silencio.
El chirrido de los neumáticos frenando bruscamente resonó, seguido de luces rojas y azules intermitentes que entraban por la ventana, proyectando sombras en las paredes de la sala. «Agentes federales, abran la puerta». El mandato resonó desde el jardín delantero, afilado como una cuchilla. Las luces intermitentes de los coches de policía inundaron la habitación, iluminando los rostros de las 4 personas en su interior, 2 criminales, un padre que había esperado 30 años y yo, un hijo al que le habían robado la infancia. Un agente leyó la orden de arresto, su voz firme pero cortante. Carlos Ramos, Lorena Ramos, están bajo arresto por secuestro, extorsión interestatal y fraude de identidad. A Fernando y a mí nos pidieron que fuéramos a la oficina de campo de la FGR cercana para ayudar con la investigación. En la sala de interrogatorios, los agentes presentaron pruebas irrefutables, registros bancarios de transacciones millonarias, documentos de identidad falsificados, fotos de Carlos y Lorena de hace 30 años y una cronología detallada de las 3 demandas de extorsión. Todo encajaba perfectamente con los expedientes del caso de décadas pasadas. Me senté allí escuchando cada detalle, sintiendo que estaba viendo una película sobre la vida de otra persona. No la mía, no la de Rodrigo de la Vega. En el pasillo de la oficina de la FGR, me senté en un banco de madera, mirando a través de una ventana de cristal. Las luces rojas y azules de los coches de policía todavía parpadeaban, reflejándose en mi rostro, a la vez brillantes y borrosas. No sabía qué sentir. ¿Alivio, dolor o simplemente vacío? El hombre que me enseñó a sostener un martillo, la mujer que cocinaba mis cenas. Estaban siendo llevados como criminales. A pesar de su crueldad y egoísmo, en el fondo, todavía eran parte de los recuerdos con los que crecí. Verlos ser arrestados dolió más de lo que esperaba. En los días siguientes al arresto de Carlos y Lorena, todo el país parecía hablar de mi historia. Los medios de comunicación la cubrieron sin descanso, desde las noticias nacionales hasta los periódicos locales. El nombre de Javier Ramos desapareció, reemplazado por Rodrigo de la Vega, mi verdadero nombre, impreso en negrita en los archivos de la FGR y salpicado en los titulares. Niño desaparecido durante 30 años, encontrado, escribían, como si yo fuera un cuento milagroso. Pero para mí, cada línea se sentía como un cuchillo, un recordatorio de los años que me robaron. Una tarde, mientras el atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre la pequeña calle fuera del hotel, Fernando se sentó frente a mí, sus ojos amables pero significativos. ¿Quieres ir a la Ciudad de México?, preguntó, su voz suave como una brisa. Tu madre y tu hermana todavía están esperando. Fernando sonrió, una sonrisa tenue pero cálida. Puso una mano en mi hombro, un toque breve, pero suficiente para hacerme sentir que la brecha entre nosotros se cerraba lentamente. Cuando la verja de hierro se abrió, apareció una gran casa antigua. Su techo de tejas oscuras y sus paredes cubiertas de hiedra destacaban contra el verdor. Salí del coche, mis piernas se sentían como plomo. Fernando caminaba a mi lado, en silencio, pero sus ojos parecían guiarme. Entonces, la puerta principal se abrió y Viviana de la Vega, mi madre biológica, salió al porche. Se quedó helada, sus ojos se abrieron de par en par como si no pudiera creer que yo estuviera allí. Por un momento, el tiempo se detuvo. La miré, viendo unos ojos del mismo color marrón que los de Fernando, las líneas de los años grabadas en su rostro. Y entonces cayeron las lágrimas. Viviana se abalanzó hacia adelante, envolviéndome en un abrazo. Me quedé rígido, sin saber qué hacer, pero luego apreté mis brazos, devolviéndole el abrazo. Lloramos, incapaces de contenernos. Me tocó la cara, sus dedos temblaban como si intentara memorizar cada rasgo para compensar los años perdidos. Por primera vez en mi vida, sentí el verdadero calor de una familia, algo que nunca había conocido en 30 años. Fernando estaba cerca, en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de 3 décadas de búsqueda, finalmente veía a su esposa abrazar a su hijo. En la sala de estar, vi fotos familiares en las paredes, viejos recuerdos conservados como tesoros. Viviana, con la voz entrecortada, me dijo que nunca había vaciado la habitación destinada al niño, Rodrigo. Cada semana, la limpiaba como si pudieras volver en cualquier momento, dijo. Me llevó arriba y abrió la puerta de una pequeña habitación. Dentro, vi un pequeño coche de juguete de madera, una manta de lana verde y una vieja foto familiar sobre la mesa. Caí de rodillas,
tocando el juguete, sintiendo como si estuviera tocando un pedazo de mi infancia robada. Las lágrimas caían demasiado rápido para secarlas. Fernando nos miró, sus ojos brillaban pero teñidos de tristeza. Asentí levemente, sin decir nada. El dolor dentro de mí no había desaparecido, pero por primera vez, sentí que realmente tenía un lugar al que llamar hogar. El caso fue transferido al Tribunal Federal de la Ciudad de México, donde todo comenzó. Fui invitado a asistir al juicio como víctima, pero no quise subir al estrado ni relatar mi historia para que el mundo la oyera. Me senté en silencio en la galería, con la mirada vacía, sin sentir ni odio ni piedad. Carlos y Lorena estaban sentados a pocos metros, pero parecía que pertenecían a otro mundo. Carlos, con su pelo plateado y su rostro curtido, mantuvo la cabeza gacha durante todo el juicio. Lorena, con los ojos hinchados, se secaba constantemente las lágrimas. Los miré pero no sentí nada. Ni ira, ni pena, solo un vacío innombrable. Cuando se leyó el veredicto, los sollozos de Lorena resonaron en la silenciosa sala del tribunal. Carlos solo inclinó la cabeza, con la mirada perdida, como si hubiera aceptado su destino hace mucho tiempo. Salí del juzgado antes de que la multitud se levantara. No podía mirarlos más, no por odio, sino porque el dolor era suficiente. Fuera del juzgado, los reporteros me rodearon, con micrófonos en mi cara, preguntas lloviendo. ¿Cómo se siente por la condena de los secuestradores? ¿Puede perdonarlos? Regresé a la CDMX con Fernando y Viviana. Me ofrecieron quedarme en la finca de los de la Vega, pero pedí mudarme a un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad. Necesitaba tiempo para adaptarme, para encontrarme en medio de las ruinas de mi pasado. El nuevo apartamento no era muy diferente del antiguo en Monterrey, pequeño, sencillo, con una ventana que daba a una calle ruidosa. Pero aquí, me sentía más ligero, como si cada respiración fuera una oportunidad para empezar de nuevo. Aunque heredé una fortuna considerable de la familia de la Vega, viví como siempre lo había hecho, conduciendo mi propio coche, cocinando mis propias comidas y encontrando trabajo como consultor técnico en un taller mecánico local. No usé el nombre de la Vega para recibir un trato especial. Quería valerme por mí mismo, como lo había hecho durante los últimos 30 años. Esa noche, me senté en el porche, viendo las luces de la ciudad reflejarse en mi café humeante. Mi vida había completado un círculo, de la oscuridad a la luz. Sabía que nunca olvidaría lo que había perdido, los años robados, el dolor enterrado. Pero también comprendí que la justicia no eran solo las sentencias dictadas a Carlos y Lorena. La justicia era la oportunidad de volver a vivir como mi verdadero yo, Rodrigo de la Vega, ya no la sombra de nadie. En los días que siguieron, comencé a aprender a ir más despacio, a respirar, a abrazar el silencio. Quizás después de 30 años huyendo del pasado, lo más difícil no era perdonar a los demás. Era aprender a perdonarme a mí mismo. Viví 30 años en una historia que no era mía. Pero quizás eso fue lo que me enseñó, más que a nadie, el significado de la palabra, libertad. Seguí escribiendo, cada línea salía de mi corazón. La justicia, para mí, no fue ver a Carlos y Lorena ser castigados. La justicia fue dejar de permitirles controlar mis emociones. Elegí perdonar, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía la paz. El odio, me di cuenta, es una cadena invisible que te ata al pasado. A veces, la única forma de ser libre es dejarlo ir. Lo dejé ir, no para olvidar, sino para seguir adelante, para dejar de cargar con el peso de esos años robados. Durante una entrevista después del juicio, cuando un reportero me preguntó cómo quería ser recordado, dije, no quiero ser recordado como una víctima de secuestro, sino como un hombre que eligió levantarse, vivir con honestidad y amabilidad, incluso cuando el mundo le mintió. Esas palabras no eran para aparentar. Eran una promesa para mí mismo. Un día, me invitaron a hablar en una universidad local. De pie ante cientos de estudiantes, miré sus ojos jóvenes y esperanzados y dije, a veces no podemos elegir de dónde venimos, pero siempre podemos elegir cómo vivimos después. Compartí mi viaje no para presumir, sino para mostrarles que la vida, por dura que sea, siempre tiene una salida. Les insté a valorar las cosas simples, un hogar, una comida, alguien dispuesto a escuchar, porque eso era lo que yo había perdido durante 30 años. Y enfaticé, no dejes que tu pasado te defina.
Es de donde vienes, no donde tienes que quedarte. De pie en el balcón, viendo los primeros rayos del alba atravesar los árboles, vibrantes y cálidos, reflexioné sobre mi vida. Después de 30 años, me había enseñado que la justicia no es solo un veredicto en un tribunal. Es la verdad al descubierto, por muy dolorosa que sea. El amor no está solo en los lazos de sangre, sino en la forma en que las personas eligen quedarse, tomarse de la mano a través de las heridas. Y la felicidad, a veces, no se trata de recuperar lo perdido, sino de aprender a valorar lo que queda, un hogar, una comida, una mirada sincera. Yo, Rodrigo de la Vega, había encontrado la luz entre los pedazos rotos, y sabía que con suficiente valor, cualquiera podía hacer lo mismo.